y mi hermano Oscar Rivadeneira. Por ahí veo que ya estamos en Facebook, así que vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a dar gracias por estar acá, por el día que Dios nos concede, la oportunidad nueva de reunirnos o de vernos, estudiar. Disculpe, hermano, eh, hágalo usted, por favor. Ahí sí. Gracias, hermano, gracias. Mi hermano José Díaz nos va a guiar entonces en una oración a nuestro Dios, así que reverenciemos al Señor. Oremos, hermano. Oremos, hermanos. Excelentísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que moras en los cielos. Gracias te damos, Señor, en este momento por tu infinita misericordia, de darnos esta oportunidad, Señor, de estar reunidos para así estudiar tu palabra, para meditar en ella y guardar en nuestro corazón esta enseñanza, para que cada día podamos meditar en ella, tanto de día como de noche. En este momento queremos poner esta reunión en tus manos, Señor. Que sea usted en cada uno de nosotros dándonos entendimiento y sabiduría, y que podamos abrir el corazón y que podamos aceptar como mansedumbre tu palabra, la cual puede salvar nuestras almas. Y pedimos, Señor, te lo pedimos porque es de nosotros humillarnos ante ti para así transformarnos de acuerdo a tu propósito. Que tu palabra sea la que nos edifique constantemente y que sea la que nos guíe en este mundo en el cual vivimos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Amén, Señor. Queremos agradecer a la hermana Claudia, a la hermana Marta, que son nuestras hermanas que nos acompañan en este día. Veo que como nunca hay cantidad de hermanos hoy en la plataforma, así que nos da gusto de recibirles y agradecer a mi hermana Claudia y a mi hermana Marta que están presentes con nosotros. Muy bien, hermano Néstor, te dejamos. Gracias. Muy bien. Gracias, hermano Sergio. Buenas tardes a todos los hermanos y visitas que tenemos hoy día en la plataforma. Bienvenidos y Dios les bendiga. Hoy día vamos a hacer el trabajo con el hermano José Nazario Tobías, que no lo veo, ¿ya? Y con el hermano Oscar Rivadeneira, que tampoco lo veo por ahí. Ahí no se ve su figura. Ambos por ahí están ambos. Ya, ahí está. Ya. Estás quedando ciego, hermano. ¿Perdón? Estás quedando ciego. Sí. No, ¿cómo se llama? Mis ojos no ven en la oscuridad. Veo una cosa oscura ahí, ¿no? Por eso. Bueno, quiero decirles, hermanos y amigos, que hoy día vamos a tener un tema un poquito especial desde el punto de vista que no es común tratarlo, porque estamos tratando del bautismo, de la deidad, de la resurrección y de todo ese tipo de cosas que es necesario estudiar y cimentar cada vez más fuerte las bases, pero hoy día vamos a estudiar acerca de la fecundación artificial. El título es la fecundación artificial aceptada por Dios. ¿Y por qué nace esta idea? Porque hace unos días, dos o tres, que me escribieron una hermana preguntándome si era posible, bíblicamente hablando, si era aceptado que ella pudiera hacer una fecundación artificial, ¿ya? Porque quiere tener un hijo. Esa hermana estuvo casada, no voy a dar el nombre ni cómo se llama ni el lugar, pero algo pasó que hoy día no puede volverse a casar porque para seguir las cosas conforme a las escrituras no debería ser. Y entonces estaba pensando en esta opción de hacer una, como algunos dicen, reproducción asistida, otros le llaman inseminación artificial, otros le llaman plan bebé en casa o fecundación in vitro. Entonces, preguntaba si podía hacerlo o no, pero luego me habló el predicador de ahí donde vive ella y me dijo lo mismo, me preguntó, hoy día me llamó otra hermana preguntándome acerca de lo mismo, y entonces pensé que a lo mejor sería bueno tocar este tema. Le hablé al hermano Tobías y también al hermano Oscar, y bueno, pensamos que podía ser factible tocar este tema bíblicamente, cómo lo podemos enfocar, cómo lo podemos enfrentar, si es aceptable delante de los ojos de Dios hacer esto
si no es aceptable, y eso vamos a ver hoy día. Yo quisiera partir con el texto de Génesis, capítulo 1, versículo 27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hace unos días pensaba que y comentaba con alguien que casi todas las cosas que hacemos tenemos que ir al libro de Génesis, a los orígenes, ¿ya? Para poder ver allí, porque allí está el origen de la creación universal, de la creación del hombre, de la selva, del mundo animal, de todas las cosas, allí está. Allí está también la creación del matrimonio, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, como les estaba diciendo. Hermano José Tobía. Sí, hermano. No escucho. Ya. Ahí escucho. Bueno, partiendo de este texto, ¿verdad? Aquí tenemos establecido el plan de Dios para la procreación de los hijos. Porque dice el versículo 28 que tenemos ahí en Génesis 1, ¿verdad? Habla precisamente del plan y del propósito de Dios. Cuando dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, etc. Pero ¿a quién se refiere aquí? Bueno, se refiere tanto al hombre como a la mujer. Y como bien decías, hermano, aquí tenemos los orígenes, los principios, y aquí tenemos la institución del matrimonio. El matrimonio es una institución divina que funge para la procreación, no solamente para la procreación, como vemos también en el pasaje de Génesis. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Así que una de las primeras cosas que tiene que ver con el matrimonio es la compañía. Enseguida vemos la procreación y, como decía también el apóstol Pablo, dice, pues evitar la fornicación. Pero dentro de este contexto, el matrimonio como institución divina es el medio o es el método o es la forma natural para la procreación. Tú mencionabas algo, hermano. Decías que a este proceso se le llama de distintas maneras. Uno de ellos es inseminación artificial. Yo quisiera que consideráramos la palabra artificial. ¿Qué es lo artificial? Bueno, entendemos que lo artificial es lo que no es natural. Es algo fabricado por el hombre, no es natural, no es de la naturaleza, y también se puede identificar como falso. Entonces, si hay una inseminación artificial, no es lo natural, no se ajusta a estos principios del Génesis, de cómo estableció Dios para la procreación. ¿Cómo ve, hermano Oscar, acerca de esto? Bueno, buenas tardes, hermano. Gracias, hermano José. La verdad es que me he metido en el tema, básicamente, desde el punto de vista también científico, porque no sé si muchos entendemos acerca de esto, ¿no? Concuerdo en un 100% con lo que dijo el hermano Tobías, pero cuando nosotros podemos comprender cuál es la esencia de la fecundación, ¿verdad? Que hay dos caminos. Una es la inseminación artificial, que es la que mencionaron ustedes, y la otra es la fecundación in vitro, que son dos caminos totalmente distintos. Cuando uno empieza a analizar y hacer la bajada de lo que esto significa, o cómo se hace esto, uno se empieza a dar cuenta exactamente que todos los pasos que hay
salen inmediatamente de lo que el Señor, ¿verdad?, ha ordenado o ha enseñado, inclusive en Génesis y después más adelante en los otros textos. Fíjese que cuando hablamos nosotros de inseminación artificial, estamos hablando derechamente, ¿verdad?, de que existe un donante, ¿verdad?, de un semen, de semen, de un donante que no es conocido, que se inserta en el óvulo, en este caso, de la esposa de una pareja, o existe la mezcla entre lo que es el esposo y el donante, o existe directamente el esposo que, ¿verdad?, dona el semen. O sea, aunque suene fuerte, eso es lo que es. Y ahí es donde aparece, hermano José, lo que es artificial, ¿no? Porque no hay un procedimiento natural en todo lo que se hace aquí. Y fíjate que lo que es peor es el in vitro, que saca en verdad el óvulo de la mujer para fecundarlo externamente con cualquiera de estos tres métodos. Ahora, fíjate que la ciencia, una de las formas de poder bajarle el nivel de la ética o de la religiosidad en este aspecto, ¿verdad?, es por eso que al niño no se le llama niño en un principio, sino se le llama embrión. Porque cuando se hace la fecundación por in vitro, se ha comprobado que hay más de un 60% de pérdidas de embriones, que lo que en términos, hablemos, ¿cómo se llama? Bajo nuestros criterios son niños que se mueren en el proceso. ¿Se da cuenta? Entonces, como la ciencia ya no son niños, sino son embriones, entonces, cuando se hace este procedimiento, entonces se pierde más de un 60% de embriones, que entre paréntesis son niños. Todo este procedimiento, como tú bien dices, hermano José, son artificiales, es decir, se hace en un ambiente absolutamente científico, ¿verdad?, donde no hay ningún procedimiento natural, porque todo se hace hablemos, con manipulación genética y con manipulación de elementos para lograr este objetivo. Por lo tanto, ahí hay una lucha en estos momentos ética y moral, ¿verdad?, porque no todos aceptan este proceso, pero desgraciadamente aquí se inyectó algo que es peligroso, que es lo emocional, ¿verdad?, lo emocional. Y la Iglesia Católica, para variar, ¿verdad?, aceptó esto como un procedimiento natural, pensando en aquellas personas que quieren ser padres. Pero desde el punto de vista científico fue una experimentación, ¿verdad? Por allá en España se hizo en los años 1980 y tanto, no me recuerdo la fecha, fue una experimentación que se hizo a partir, ¿verdad?, de unir dos elementos como son el óvulo, ¿verdad?, y en este caso el semen, hablemos del varón, de manera externa. Y ahí se comprueba, hermano José, lo que tú acabas de decir, artificialmente. O sea, no hay ningún procedimiento natural. Y fíjate, hermano José y hermano Néstor, que rompen inmediatamente con lo que estábamos leyendo al principio del libro de Génesis. Es decir, yo ya no necesito, ¿verdad?, como característica humana, yo ya no necesito tener una relación natural para ser madre o para ser padre. Eso es lo que, en parte, ¿no es cierto? Y después vamos a ver qué problemas trae de fondo, que ya no lo han podido detener, hermano Néstor. Bueno, bien, yo creo que el texto de Génesis es bastante claro, es la base, es el fundamento, porque la sociedad en que vivimos tiene un fundamento que es la familia, pero la familia está establecida por Dios. ¿Cómo debe ser? Para que primero el hombre creado, luego la mujer para hacer ayuda idónea del hombre y luego que vengan los hijos, la procreación. El texto que leemos aquí en Génesis dice, y los bendijo Dios. Es una bendición que Dios ha dado ya al hombre. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Algunas versiones de la Biblia dicen, reproduzcan, procreen, multiplíquense, tengan hijos, dice otras versiones, sean fecundos, dice. Pero todo se lo asignó a la pareja, al hombre y a la mujer, no a la intervención de la cosa científica. Hoy día, la cosa cada día se va, como decirlo, se va, voy a decirlo fuerte, ¿no? Se va degenerando, ¿ya? Porque están creando cosas, primero comenzaron con los animales, luego ahora siguen con la gente, con los seres humanos y todo eso. Entonces, yo no veo
una aprobación de parte de Dios para lo que se está haciendo hoy día, con esta famosa fecundación artificial, esta inseminación artificial, reproducción asistida, fecundación in vitro, como lo llamen y como sean las cosas. No lo veo como aprobado por Dios. Y para que nosotros tengamos realmente seamos agradables delante de los ojos de Dios, tenemos que seguir el plan divino. Está viniendo a mi mente el capítulo 4 de Primera de Pedro, cuando dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por los siglos de los siglos, por Jesucristo. Amén. Entonces, esto que estamos diciendo, o que la gente está haciendo, no le encuentro base bíblica. No le encuentro base bíblica. No hay ningún texto que lo permita, ¿ya? Que lo apruebe. Entonces, si hoy día queremos hacer algo o la gente quiere hacer algo de esto, tiene que ser fuera del plan de Dios. No estuvo nunca en la mente de Dios crear esta forma de vida artificial, falsa, ficticia, algo que no tiene un asiento bíblico en lo que Dios manda. Por eso yo no veo, lo digo abiertamente, que un cristiano, una cristiana, siga este proceso y quede aprobado por Dios. Yo creo que Dios lo rechaza, porque si hubiese estado en la mente de Dios, Dios prácticamente lo hubiese mencionado. El hermano Tobías citó el texto de 1 Corintios capítulo 7 y el verso 1, cuando dice, voy a leerlo mejor para no equivocarme, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, a ver si lo tengo aquí, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, dice, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Panchita, y cada la cocina. Primera de Corintios capítulo 7, versículo, déjeme ver. Versículo 1, sí, es lo que dice. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, ¿ya? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿A dónde voy con esto entonces ahora? Ya tenemos un texto en Génesis que habla acerca de la procreación por medio de la relación de la sexualidad entre un hombre y una mujer. Es lo que Dios estableció. Pero también, no solamente para procrear, sino para satisfacer las necesidades del cuerpo físico, según dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en el capítulo 7, para que no hayan fornicaciones, para que la gente no se esté quemando desde el punto de vista bíblico de estar cometiendo delitos, de estar cometiendo pecado en cuanto a la actividad sexual de las personas. Por eso yo pienso que esto de lo que estamos hablando hoy día no tiene una base, un asidero ni un apoyo bíblico. ¿No es así, hermano José? Sí, estamos en la misma sintonía, como se dice. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque bajo estos principios que Dios ha establecido del matrimonio, que es el medio a través del cual viene la procreación, de ahí que hacer algo fuera del matrimonio o fuera del proceso natural que Dios ha establecido, pues ya no está dentro de los principios de Dios. Ahora, si estamos hablando aquí en base a lo que tú decías, hermano Néstor, de la pregunta que se hacía si una hermana podía llevar este proceso de inseminación artificial. Además de que los principios de Dios son, como ya lo hemos visto en este libro de Génesis, tenemos otra cosa. Aquí hay, digamos, una mujer que quiere tener un hijo.
Pero los hijos merecen venir al mundo por el amor de sus padres, que en su forma natural procrean este hijo. Y en este caso, una inseminación artificial no tiene un padre. Hay un espermatozoide que va a ir al óvulo de la mujer y va seguramente a nacer un hijo, aunque no es algo 100%, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Oscar, particularmente en lo que es el proceso de in vitro, que es un proceso fuera. La inseminación artificial, bueno, es cuando se deposita el espermatozoide en el óvulo de la mujer, en su cuerpo, pero el proceso in vitro es fuera del cuerpo. En todo caso, aquí estamos considerando que este hijo que es procreado de esta manera no va a tener un padre, porque es la madre la que en alguna medida, como estamos considerando, lleva a cabo este proceso. Entonces, ¿de dónde partimos para esto en cuanto al principio que Dios ha establecido? Dios quiere una familia, por eso creó a la mujer para el hombre y formar un hogar. ¿Qué requieren los hijos? Bueno, requieren un hogar, requieren padre y madre. Y si en este caso, por el deseo, digamos, de una mujer de tener un hijo, lo priva a ese hijo del derecho que tiene a un padre, del derecho que tiene a venir de la manera natural por el matrimonio, pues entonces yo lo veo allí como yendo fuera del principio precisamente de Dios, porque es el matrimonio, volvemos al punto, es el matrimonio, la institución establecida, lícita, digamos, para la procreación. Y fuera de esto, entonces ya no va conforme a la palabra de Dios. Lo que leemos allí en Génesis 2, en el verso 24, que habla de lo que es el acto de la pareja, del matrimonio, que es en el proceso natural a través del cual los hijos vienen a este mundo. Capítulo 2 dice el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hablar de esta unión, de que serán una sola carne, nos acordamos que el apóstol Pablo, por ejemplo, hablaba de que el que se une a una ramera, una carne es con ella. Es decir, hay un acto allí a través del cual se junta estas dos personas. Obviamente Pablo estaba hablando de la fornicación allí, pero aquí lo estamos viendo dentro del matrimonio, cómo hombre y mujer se unen para, en este caso, como tú decías, hermano, hay inclusive una satisfacción sexual, pero hay también el proceso de la procreación desde el punto de vista natural. Esto nos lleva a considerar otras cosas. Por ejemplo, en el mundo en el que vivimos, ahora ya no hay inclusive matrimonios de un hombre y una mujer. Es decir, en el concepto del hombre hay matrimonios, entre comillas, de hombre y hombre y de mujer a mujer, ¿verdad? En ese diseño del hombre no puede haber tampoco una procreación porque no es lo natural, no es lo que Dios ha establecido. Aquí estamos viendo lo que Dios ha establecido. Salmo número 127, el versículo 3. Dice aquí el Señor, 127 de los Salmos, el versículo 3. Lo tengo por aquí y dice el versículo. A ver, déjeme ver si estoy bien. 127, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El fruto del vientre, ¿cómo es este fruto? ¿Cómo debe ser este fruto? Yo lo veo desde el punto de vista natural. No puedo verlo de otra manera porque
como bien decías, hermano, no hay otro pasaje, otro texto, otro versículo en la Escritura que nos hable de un proceso distinto. Entonces, esto es de grande estima delante del Señor, cuando es dentro de este proceso que Él ha establecido. Eso es lo que aquí yo puedo estar viendo en estos textos, como este del Salmo 127, el versículo 3. ¿Qué dices, hermano Oscar? Bueno, la verdad es que este tema, de repente, como yo decía hace un rato, también pega en lo emocional, ¿no? Y por supuesto que de repente la maternidad es una de los grandes, ¿cómo le podríamos decir? Una de las grandes realizaciones, entre comillas, ¿verdad?, de una mujer, el ser madre, a pesar de que hoy día muchas mujeres modernas no lo quieren ser, pero en términos, hablemos bíblicos, el ser madre era y será un privilegio, ¿verdad?, que por el cual Dios ha dotado a la mujer. Sin embargo, hoy día, desgraciadamente, por ese anhelo, de repente se puede caer en este error, ¿ya? Y es un error, de alguna u otra manera, que a la larga puede pagar, hablemos, o puede pasar la cuenta, como lo que estamos diciendo nosotros. Fíjate que es tan peligroso esto, que hoy día, por ejemplo, se considera que una pareja de dos mujeres que practican el lesbianismo pueden ser padres con este medio, ¿verdad? Se considera también hoy día que una mujer soltera no necesita casarse para ser madre, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, hermano José y hermano Néstor, aquí empieza una destrucción del concepto de la familia bíblica, ¿cierto? Empieza ya a dejarse de lado lo que los mandamientos del Señor ordenan. Fíjate que yo veo aquí en Efesios, en el capítulo 5, versículo 28, y fíjate que ahí dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. ¿Por qué yo recalco este versículo? Porque, como bien ustedes dicen, ¿verdad?, los hijos son producto del amor entre el hombre y la mujer, dentro del matrimonio. Es el producto. Y si por alguna razón, ¿verdad?, alguna hermana o mujer no puede tener hijos, pues el Señor también nos enseña a conformarnos con su voluntad. Pero además también pueden ser madres, porque pueden adoptar niños que están perdidos o niñas que están pidiendo un hogar. Entonces, existen muchas formas en las cuales, ¿verdad?, una pareja, un matrimonio puede ser padre hoy día. No necesariamente cayendo en esta manipulación genética, ¿verdad?, peligrosa, porque inclusive también le ha costado la vida a las madres que son manipuladas. Es decir, es tan peligroso esto, ¿verdad?, que no tan solo le cuesta la vida en el caso de la concepción in vitro a los niños, ¿verdad?, sino que también a las madres. Y por lo tanto, aquí la ciencia no da respuesta a todo. Y ahí se da cuenta, ¿verdad?, que son artificiales. Porque ¿cuál es el objetivo fundamental de a dónde va esto, hermanos? Es, de alguna u otra manera, crear un ser humano sin la necesidad, ¿verdad?, de una madre ni de un padre. Sin la necesidad de un hombre y de una mujer. Es crear una vida. Ahí va la ciencia. Eso es lo que quiere la ciencia. ¿Sabe cuál ha sido el problema? No sé si lo habrán hecho. Lo más probable es que lo han hecho y lo tengan secreto, pero ¿sabe cuál ha sido el problema? Que muchas veces, no saben cómo va a generarse el alma dentro de ese ser. A pesar de que son científicos, no saben qué va a pasar con el espíritu y con el alma. Ya es un tema ya mucho más extenso, ¿no es cierto?, más complejo. Pero para allá va esto. Es decir, crear vida sin necesidad de la mujer ni del hombre. Entonces, claro que es peligroso. Cuando a mí me dijeron, vamos a tratar este tema, busqué en las escrituras y no existe ninguna forma de poder decir, no, hermana, sí, usted lo puede hacer, el Señor lo apoya, porque no existe ningún, hablemos, ejemplo bíblico. Algunos me dirán, quizás, es que, hermano, esto es del siglo XXI, ¿verdad? O del siglo XX, y no es de los tiempos de Cristo, no es de los tiempos, hablemos, del Génesis. Bueno, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él ha estipulado la forma.
el modelo que el cristiano debe seguir. No creo que nos autoriza a nosotros a cambiar ese modelo, ¿verdad? Y seguir respetando sus mandamientos. Hermano Néstor o hermano José. Sí, yo veo que la aspiración humana, la aspiración del hombre es como en gran parte sustituir el plan divino en todas las áreas. En todas las áreas. En el área espiritual ya tenemos un denominacionalismo extenso, donde se va sustituyendo la enseñanza y la doctrina bíblica, la doctrina de Dios, por doctrina que los hombres han ido creando en forma egoísta, buscando satisfacer sus propios intereses mezquinos. Y ahora también en la cuestión de la vida humana, de la vida social, está sucediendo lo mismo. El hombre quiere sustituir lo que Dios ha establecido, pero hay un riesgo muy grande en eso. El riesgo primero es de perder la comunión y la relación con Dios, de ser rechazado y desaprobado por Dios. Y luego de que hayan cosas que cada día vayan escapando más del dominio de la mano humana. Entonces, yo creo que cuando dice el texto de Primera de Pedro, que si alguno habla o le conforme a la palabra de Dios, no podemos decir hoy día, nosotros como tú decías, Oscar, que la Biblia aprueba, que la palabra de Dios aprueba esto que estamos tratando, porque sería no hablar conforme a la palabra de Dios. Ya ustedes han citado bastante el texto de Génesis, todo lo hemos citado, y ese es el plan divino para la procreación, para la multiplicación de la raza humana. No hay otro. Entonces, si nosotros no ¿cómo se llama? No nos sujetamos a eso, no estamos haciendo las cosas que Dios manda. Ahora, si el mundo humano lo quiere hacer, Dios lo permite, pero lo aprueba. Dios no aprueba. No aprueba. Una cosa es permitir que algo se haga porque Dios creó al hombre con libre albedrío. Y la otra cosa es que Dios lo apruebe, lo permita. Perdón, una cosa es que lo permita, la otra es que Dios lo apruebe. Dios no está satisfecho con eso porque no está de acuerdo a su palabra. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Y Dios ha dado poder al hombre para muchas cosas, pero se está mal usando, tanto en lo espiritual como en lo moral. ¿Ya? La ética, que es la regla que junta todos los elementos para la moral, está siendo cada vez más desprolija, cada vez más alterada, porque ya no está siguiendo la línea de la moral divina, sino que está siguiendo la línea de una moral humana. Por esa razón, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Hoy día estamos hablando de este tema y tenemos que decir libremente y con acento bíblico que Dios no aprueba esto. El hombre quiere sustituir el plan de Dios para la creación de la humanidad. Algún día van a hacer no sé qué cosa, pero nosotros los cristianos no podemos hacerlo. No debemos hacerlo, porque nosotros queremos agradar a Dios. Queremos satisfacer la demanda de Dios, no satisfacernos a nosotros mismos, no agradarnos a nosotros mismos, porque si no, estaríamos endiosándonos nosotros y dejando a Dios de lado. El creador de la vida, el creador de la humanidad es Dios. Y Él da los parámetros, da las normas y establece los límites de la creación. Y Él dijo que esto debía hacerse con un hombre y una mujer. Como citabas tú, hermano José, como citabas tú, hoy día está haciéndose matrimonios y familias de hombres con hombres. El matrimonio de hombre con hombre no existe. Es una falacia, es una mentira que los gobiernos han creado, que los políticos han creado. Porque para que haya matrimonio tiene que haber matriz. Y el hombre no tiene la matriz, la tiene la mujer. Por eso no podemos decir que hay un matrimonio de hombre con hombre o de homosexuales. No existen. Esa es una mentira del porte de un buque. Entonces, como también no es posible que haya un matrimonio de mujer con mujer,
porque hace falta la persona que vaya a engendrar el hijo en la mujer, que es el hombre. Entonces, y luego como hoy día la gente quiere hacer las cosas de una manera fuera de la ley de Dios, entonces está recurriendo a estos elementos artificiales para crear vida. No es aprobado por Dios. Yo leía el capítulo 4 de 1 Corintios, verso 6, y decía que el texto de Pablo, que no nos acostumbremos a pensar más de lo que está escrito. En muchas cosas el hombre está pensando más de lo que está escrito. Y en esto también. ¿O no es así, hermano José? Sí, totalmente de acuerdo. El hombre va más allá. Y aquí pudiera yo considerar un poquito sobre este particular cuando decía, por ejemplo, el hermano Oscar que se está manipulando para esto de la procreación o de la inseminación artificial. Se está manipulando los elementos que Dios ha dado para la procreación en su forma natural. Yo quiero leer un texto que inclusive te comentaba, hermano Néstor, si Sí. podríamos verlo desde este punto de vista, cuando dice Isaías 44:24, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo. Cuando se trabaja de esta manera en la inseminación artificial, entonces ya no es Dios el que lo está haciendo. Decías que se está haciendo a un lado a Dios. Yo creo que se está haciendo a un lado a Dios aquí también en esto, no solamente en tantas cosas de la vida en las que no se toma en cuenta a Dios, sino también en esto. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que hace todo desde el plan y del propósito que Él ha tenido para la procreación, para la fructificación de la raza humana. Y aquí, inclusive, el mismo versículo dice Dios en este texto de Isaías 44:24, dice tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. O sea, Dios no necesita ayuda para hacer algo. Lo que Él ha establecido es perfecto. No se requiere ninguna ayuda. No se requiere que se le haga a un lado y decir, bueno, tú lo estableciste de esta manera, pero nosotros podemos hacerlo de esta otra manera. No es en absoluto bíblico, porque vuelvo a repetir lo que ustedes mismos también han dicho, hermanos Oscar, a Néstor, se está haciendo a un lado a Dios y se está estableciendo las normas conforme al hombre, es decir, lo artificial es lo creado por el hombre, no es lo natural, lo creado por Dios. Así que, hermanos, yo estoy completamente seguro de que en base a estos versículos no es bíblico, no es correcto, no es de la voluntad de Dios que manipulemos los hombres con la vida que solamente Dios puede dar. Hermano Oscar. Bueno, la verdad es que es como bien delicado, ¿no? Hablar esto, pero la verdad es que la Biblia es clara y transparente en mostrarnos el propósito de Dios. Ahora, como hay personas que de repente nos están escuchando en Facebook, ¿verdad? No quiere decir, ¿verdad?, que si alguna persona o pareja se haya, ¿no es cierto?, haya tenido un niño a través de este medio, entonces lo expulse de la casa. No, mire, ya no es mi hijo, entonces hay que botarlo de la casa. No estamos diciendo eso. No estamos, por favor, que no se malentienda, ¿verdad? Porque vamos a tener que darnos cuenta nosotros los cristianos hoy día que nos enfrentamos a todo esto como algo natural y van a llegar de repente parejas que se van a convertir al evangelio y de repente vamos a conocer por ahí que su hijo fue fecundado a través de algún tipo de esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Les vamos a decir que abandonen a sus hijos?
porque no fueron de manera natural. Yo creo que no, porque lo hicieron llevados por el mundo, pero ya una vez siendo cristianos, ¿verdad? No pueden volver a hacerlo, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Yo creo que en ese aspecto, ¿verdad? No hay que caer tampoco, ¿verdad? Hablemos en el extremo, en decir, ¿verdad? Hoy día si llega una pareja, repito, que haya tenido, ¿verdad? Un hijo fecundado a través de este medio, no creo que tengamos el derecho de decirle, no, usted tiene que dejar a su hijo en un orfanato porque no es su hijo. No creo eso que sea, hablemos, factible. Pero si está dentro del cristianismo, si usted es cristiano o cristiana y tiene un matrimonio cristiano y por alguna ocasión alguien le recomendó esto porque desgraciadamente no puede tener hijos, ya sea por el lado del padre o la madre, pues le decimos claramente que no es bíblico, que no corresponde hacerlo, ¿verdad? Y que si por alguna razón, ¿verdad?, una pareja no puede tener hijos, puede adoptar hijos y puede tener igualmente una familia. Pero no dejarse llevar por estos movimientos, porque esto es un negocio, hermanos. Esto es un negocio. ¿Verdad? Te envuelven y te venden este tema como quien te vende, no sé, un seguro de vida. No, si usted puede, hoy día el sistema médico chileno lo cubre. Es decir, si usted tiene, en Chile tenemos ISAPRE o seguros médicos, los seguros médicos te cubren esto. Entonces se puede hacer una inseminación artificial o una, ¿te das cuenta? Sí, y hay estados inclusive que hasta lo pagan. Por lo tanto, es fácil caer en esta situación. El punto es, ¿lo permite Dios? No lo permite Dios. Lamentablemente tenemos que decir así. ¿O no, hermano Néstor? Bueno, hay una cosa que yo entiendo, que Dios permite muchas cosas, pero no las aprueba, que son distintos. Por ejemplo, un hombre puede, no sé, adulterar en su matrimonio, y lo hizo porque ejerció su derecho de libre voluntad, libre albedrío, para hacerlo. Pero Dios lo aprobó no porque Dios condena el adulterio. Lo pasa con la fornicación, con una violación, un crimen, cualquier cosa que sea en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios no aprueba ese tipo de cosas. Y ahora, como nosotros estamos tratando este tema, no tenemos ni siquiera autoridad bíblica por inferencia necesaria, por mandamiento directo, por hecho apostólico aprobado. No hay, no lo hay. Entonces, como no lo hay, no podemos decir, bueno, hágase. El mundo lo está haciendo, pero el cristiano no está siguiendo al mundo, está siguiendo a Cristo, está siguiendo a Dios. Entonces, al seguir a Dios, tenemos que seguir las normas que Él ha establecido. Ahora, el punto más crucial aquí es que estamos tratando, o que están los hombres tratando de sustituir por cuestión comercial, como acaba de decir Oscar, por cuestión de intereses materiales, económicos, por una parte, y por otro lado, de sustituir por parte de los seres humanos que no quieren comprometerse en un matrimonio. Y que si comprometen un matrimonio, en el momento que se están comprometiendo, ya están con la idea de comenzar a hacer una separación de bienes, ¿ya? Por si acaso pasa algo entre nosotros, si se terminó el amor, entonces tú para allá, yo para acá, yo con lo mío, tú con lo tuyo, y bueno, y tener hijos, no han habido hijos en el matrimonio y lo quieren hacer de todas maneras y comienzan a aparecer todas estas ideas satánicas, ideas diabólicas, porque no hay nadie más en el mundo que quiera sustituir el plan de Dios, que es Satanás. Ya lo hizo en el huerto del Edén y lo sigue haciendo desde aquella época hasta los días de hoy, y hay muchos seguidores. Hay muchos que están tratando de hacer lo mismo. Los cristianos no podemos enredarnos en ese tipo de cosas. No podemos entrar en componendas religiosas, en acuerdos con la idolatría, con Satanás, con el pecado, con todo eso. Fíjense que lo que decía Oscar, hay más o menos, vale entre 20 y 25 mil dólares un tratamiento de esto en algunos países. Hay países que
son gratis, como Cuba, por ejemplo. ¿Ya? Pero en muchos países el negocio es tremendo. Y la gente hoy día está buscando, dice, está tan mala la vida, yo quiero tener solamente un hijo, pero tampoco me quiero casar, me quiero mandar sola, o me quiero mandar solo, no quiero comprometerme con nadie en ningún aspecto, en ningún sentido, quiero vivir mi vida a mi manera, y entonces se están recurriendo a este tipo de métodos antibíblicos para tener hijos. No para darle una familia, como decía el hermano José, sino para tener un hijo, simplemente, para darse el gusto de decir, tengo descendencia, pero no para darle una familia bien organizada, como la palabra de Dios dice, un hombre, una mujer, y bueno, y luego la procreación. A ese hijo que viene, darle un techo, darle una vestimenta, darle educación, darle alimento, darle salud, darle afecto, cariño. No ese es el propósito. Entonces, cuando uno ve las cosas desde este punto de vista, es tremendo lo que está pasando. Por eso los cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no seguir la tendencia. Porque a veces yo he escuchado a algunos cristianos, no es que todo el mundo lo hace. Sí, el mundo, pero no el cristiano. Y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Hermano José. Yo creo que aquí lo fundamental es que esté bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de la Escritura, lo que es el diseño de Dios para la familia, lo que es el diseño de Dios para la procreación de los hijos. Cuando tenemos esto bien claro, entonces cualquier otra manera en que se pueda sustituir ese diseño de Dios, pues ya se entiende que no es de la aprobación de Dios, porque se está sustituyendo, porque se está haciendo a un lado lo que Dios ha establecido. Entonces yo creo, hermanos, que fundamentalmente es esto: considerar en base a los orígenes mismos, como comenzamos este estudio, estos comentarios, en base a los orígenes mismos, cómo es que Dios diseñó el plan para la familia, cómo diseñó la concepción de un hijo, la concepción de un niño, que es el fruto, como ya sabemos, de la unión de un hombre y una mujer. Y que, hablando del acto conyugal, es éticamente digno para dar origen a una nueva vida, donde Dios está ahí, porque el matrimonio, si lo recordamos, Malaquías ahí en el capítulo 2, no es una cuestión de dos, sino de tres. Capítulo 2 del libro de Malaquías, dice el versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahí está en el matrimonio, que decía no es de dos, sino de tres. Ese es el plan, ese es el diseño de Dios, donde Dios, a través de este diseño, va a dar los hijos a este matrimonio. Esa es la familia según el orden divino. Fuera de esto, hermanos, vuelvo a lo que tú decías hace un momento, ¿verdad? De que no hay mandamiento, no hay inferencia, no hay ejemplo a través de la Escritura que nos dé margen a establecer como bíblico algo que no existe a través de la Escritura. Hermano Oscar. Sí, hermano, fíjate que quizás las últimas palabras, que con este tipo de acto científico, de alguna u otra manera, fíjate que se destruye el acto natural de concepción de un niño y se destruye el rol del padre. Si eso ocurre, entonces fíjate que lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4, tendríamos que quitarlo.
Porque ahí aparece el rol del padre, dice, por ejemplo, el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, dice, con promesa. Pero ¿qué padre? ¿Quién es mi padre? ¿Verdad? Un médico que inseminó a mi madre, pero lo hizo además, ¿verdad? Con el espermio de mi padre, ¿o fue un donante? Mira, imagínate, ahí empiezan los cuestionamientos. ¿Quién es mi padre? Cuando de repente mi madre puede hoy día manipular al niño como un perrito, ¿no es cierto? No, yo lo quiero rubio, de ojos azules, o morenito, o bajito, o alto, porque eso se puede hacer genéticamente en la manipulación in vitro. Entonces, ¿dónde queda después, verdad? Cuando dice, hijos, obedeced en el Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Pero ¿cuál es el padre? Y fíjate que ahí se rompe entonces el concepto del padre. Ya deja de no tener sentido. Y por eso que de alguna u otra manera, hoy día, ¿verdad? Mujeres que postulan a ser feministas, dicen que no necesitan al hombre para poder vivir. Porque ellas se hacen este tratamiento y son madres. Y ellas dicen que pueden criar mejor, ¿verdad?, a sus hijos, entre comillas, que con un padre al lado. Interesante cómo se destruye entonces, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. El rol del padre deja de existir. El rol, ¿verdad?, del matrimonio deja de existir. La honra al padre y a la madre deja de existir. Y el hijo crece bajo un concepto de decir, oye, no sé quién es mi padre, porque nací bajo este parámetro. Así que por supuesto que yo lo veo más, ¿verdad?, bajo una condición oscura o de manipulación de Satanás, que Dios lo pueda permitir, porque está rompiendo la base y el fundamento de lo que el Señor creó. Hermano honesto. La verdad es que con lo que tú estás diciendo me lleva a pensar que hoy día muchas personas están pensando, voy a comprar un poco de esperma, o voy a comprar un poco de semen, qué sé yo, a un negocio común y corriente por allí, al mercado, a un laboratorio, qué sé yo, y me voy a embarazar y voy a tener un hijo. Entonces, la cosa inescrupulosa está llegando a esos niveles. Un día no sé qué va a pasar, van a sacar hijos plásticos, no sé. Pero es tanta la cosa que está, como va avanzando toda esta degeneración, que es muy peligrosa. Yo quiero terminar diciendo que lo que había leído aquí y lo que sigo leyendo, que es algo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 4 de 1 Corintios y el verso 6, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ahora, esa parte de ese texto dice, no pensar más de lo que está escrito. Lo que está escrito es lo que hemos leído. Si pensamos más allá en cuanto a crear, a tener hijos, a procrearnos, a ir multiplicándonos y a hacer sustitución del plan divino, del plan original, de lo que está en la mente de Dios, no es correcto. Entonces, ningún cristiano, ninguna cristiana puede aprobar un plan como ese que hemos hablado hoy día en cuanto a la fecundación artificial, en cuanto a la reproducción asistida, a la inseminación artificial, a la fecundación in vitro, porque no es el plan de Dios. Y no vinimos aquí a ser cristianos para seguir un plan humano, sino para seguir el plan de Dios, porque el plan humano no nos dio resultados. El plan humano no nos da resultados ni para la salvación ni para muchas cosas más. Solamente hay que seguir el plan divino. Hermanos, gracias por apoyar en este tema y dejamos al hermano Sergio. ¿Está por ahí? Muy bien, hermano Néstor, hermano Tobías, hermano Oscar, interesantísimo. Creo que habrá muchas preguntas o aportes que quisiéramos hacer. Sin embargo, vamos a dar gracias a Dios por el tema, vamos a dar gracias a Dios por los hermanos, por la exposición de él, y vamos a orar a Dios para darle gracias por haber estado en este momento. Quiero pedirle a mi hermano Javier Serrano, si por favor puede desmutar su micrófono para que nos pueda guiar en una oración, y ya tendremos un tiempo entonces para comentar la lección. Hermano Javier, que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Oremos. Amantísimo y buen Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, del universo mismo, de nosotros mismos, agradecemos altamente y profundamente
lo bueno que es para con todos nosotros. Gracias por su palabra, la cual es nuestra guía para hacer las cosas que usted permite y las cosas que usted no permite. Gracias también, bendito Dios, por su pueblo en el vasto mundo, especialmente por hermanos como los presentes, que usted les ha dado sabiduría para predicar su palabra, para trazarla y enseñarla. Bendígalos a todos nosotros, a las personas que están escuchando, junto con su servidor, denos humildad para poder aceptar todo lo que usted dice al pie de la letra. A los que sufren por cualquier razón, por cualquier motivo, quiera usted considerarlos en su misericordia. Gracias también por el esfuerzo de la hermandad, de estos hermanos que están haciendo este esfuerzo para pregonar, para extender las fronteras de su reino. Bendiga a todos y cada uno de ellos, las personas que están escuchando, sus familiares y aquellos que escucharán. En el nombre precioso de su amado Hijo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. ¿Quién quiere comenzar haciendo alguna acotación, haciendo alguna reparo, alguna opinión? ¿Qué les pareció el tema? Me gustaría recibir comentarios de parte de ustedes. Es un tema que siempre es interesante, pero que requiere tener también un momento de reflexión y de poder llegar entonces a compatibilizar algunas ideas. ¿Quién desea comenzar? Puede levantar su manito. Hermano Marcelo y después hermano Richard, en ese orden. Si pueden desmutar los micrófonos. Buenas tardes a todos. Llegué un poquito atrasado, pero alcancé a tocar la cola del tema, pero me pareció muy bueno. Le agradezco a los tres hermanos que se confabularon ahí para defender el Evangelio y decir tantas verdades. Yo quería preguntarle a los tres, no sé si alguien es capaz de contestarme lo que le voy a preguntar, yo creo que sí. ¿Cómo toman ellos cuando la palabra de Dios dice que todo nos es lícito? A veces yo he escuchado varios comentarios y me gustaría escuchar de parte de ellos esta parte de la palabra de Dios cuando nos dice que todo nos es lícito. Muy bien, ya gracias. Tenemos la... Muy bien, Marcelo, gracias. Hermano, ¿quién quiere tomar la respuesta? ¿Yo? Ya, adelante. Le escuchamos, hermano Néstor. Ahí me meto en este lío. Ya. Bueno, todo no es lícito, no todo conviene. Lícito tiene que ver con lo legal. Pero no siempre lo legal. Tenemos que entender una cosa. Todo lo que es legal para Dios, lo que es lícito para Dios, debe ser lícito y legal para el hombre. Pero todo lo que es legal y lícito para el hombre, no necesariamente es lícito para Dios. No sé si me explico bien. El hombre hace leyes hoy día, pero que muchas veces van en contra de la ley de Dios. Entonces, las leyes humanas no siempre están de acuerdo con la ley divina. Y nosotros como cristianos tenemos que ver que cualquier ley que vamos a cumplir en esta tierra tenga que ver con la aprobación de Dios. Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. No me conviene cuando una ley es humana, pero no está de acuerdo con la ley de Dios. Muy bien, esa es la respuesta. Sí, esa es la respuesta. Las preguntas que sean precisas para que podamos también así tener un espacio para no alargarnos tanto. Hermano Richard, te escuchamos. Gracias, hermano. Buenas noches a todos, o buenas tardes todavía. Espero que después de esto no me dejen afuera. Vamos a ver. Diga nomás. No. Bueno, hay varias cositas que me llaman la atención a mí, la verdad. Por ejemplo, encuentro que se centraron mucho o no tomaron el tema de que si un matrimonio quisiera hacer esto. Como que se fueron para un lado de que la mujer sola, y entiendo un poco yo porque con respecto a
a la pregunta que le hicieron al hermano, que la hermana le hizo una pregunta, una hermana. Pero también existe la posibilidad de que sea un matrimonio que no puede tener hijos y que tome una asistida o ya de cualquier otro tipo. Entonces, ahí estaría el concepto de familia igual. Estaría el concepto de tres también, porque de Dios depende al final. Ahora, yo tampoco estoy muy de acuerdo con que es algo que no es natural, porque se ocupa el óvulo y el esperma que son directamente creados de Dios. Entonces, a mí me hace mucho que pensar buenísimo el tema, pero yo creo que uno no puede decir, con todo lo que escuché yo y lo que he leído, no puede decir la Biblia lo prohíbe o lo autoriza. Porque yo lo comparo con un trasplante de órganos de cualquier persona. Puede ser un riñón, puede ser un corazón, inclusive de corazones, creo que la otra vez hicieron un trasplante. Cuando le ponen, por ejemplo, un brazo, una pierna a alguien. La Biblia tampoco nos habla de eso, no autoriza. Entonces yo creo que en este caso la Biblia no está autorizando ni está prohibiendo el hacerlo. Sería también otro tema de lo mismo, la transfusión de sangre, por ejemplo. No tenemos ningún caso en la Biblia que se haya hecho. Una operación. Tampoco aparece en la Biblia que operaron a algún hermano. Entonces, yo creo que, o yo entiendo por todos los argumentos que ustedes dieron, que en ninguna parte la Biblia dice no hay que hacerlo o háganlo. Porque en esos momentos no existía. Es lo mismo que ahora podríamos estar diciendo, estamos en una reunión. Pero no es una reunión natural, así que no es legal. Porque estamos reunidos a través de este medio, que en esos años tampoco existía. Yo creo que este tema es muy complejo y vuelvo a repetir, no veo yo que en la Biblia lo aclare una u otra cosa. Yo no sería capaz de decirle a una hermana o a un hermano o a un matrimonio hermano, háganlo o no lo hagan. Eso, muchas gracias. Muy bien, Richard. Déjame acotar un poquito, Néstor, antes de... Sí, comparto cuando Richard habla acerca del hecho de los matrimonios. O sea, no estamos pensando en aquellos matrimonios gay ni tampoco en lesbianas. Estamos hablando de matrimonio, qué sé yo, natural. Ya abordar ese tema creo que es distorsionar el tema mismo, porque en eso sí estamos de acuerdo. Lo otro es simplemente un matrimonio, como bien dice él, es el espermio del nombre que está colocándose. Y algo que me pareció interesante, que siempre se usó la palabra artificial. Puede ser asistida, es una persona que está siendo asistida en un procedimiento. Y es también parte de lo que se está haciendo. ¿Quieres decir algo, hermano? Antes de darle la palabra a mi hermano Antonio, estaba enseguida. ¿Quieren tomar la palabra, Oscar? Néstor, ya, ¿sí? Hermano Tobías. Néstor, hermano Tobías. Bueno, lo que yo quiero decir es que el hermano está bien equivocado porque la Biblia está especificando. Y al especificar excluye cualquier otra cosa. Y especifica que la procreación tiene que ser entre un hombre y una mujer en el acto del matrimonio, en el acto sexual. Está especificando. Yo no sé qué es lo que está leyendo el hermano. Y al especificar algo, excluye lo demás. El hermano está dando una opinión. Pero es que yo lo veo que más bien está cargando la voz en el sentido de que no puede. Él dice, no puede decirle ni sí ni no. Yo puedo decir que no, porque la Biblia especifica que no. Especifica cuál es la forma. Y al especificar eso está excluyendo lo demás. Esa es la idea. Bueno. Por ejemplo, por eso leía el texto de 1 de Pedro. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. No podemos dar una licencia y no podemos quedarnos callados
cuando alguien está haciendo algo que no es correcto a la luz de la Escritura. Porque sería un acto de injusticia callar la verdad. Eso es lo que yo veo, no sé. Puede que me equivoque también, pero será... Vamos caminando. Tengo la mano levantada primeramente el hermano Antonio Reyes, después el hermano José Díaz. Hermano Antonio, si puedes desmutar tu micrófono, por favor, y te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Quería hacer un pequeño aporte, ¿no? Adelante. En relación al punto. Dios bendice la procreación, comenzando por allí. Lo más importante allí lo refleja en Génesis, como dijo ahorita el hermano. Y después, Isaías, el primero de Isaías, ahí, con respecto a Ana, ahí se ve que es Dios quien abre o cierra el vientre de la mujer. O sea, es voluntad de Dios. Y se puede catalogar eso como una especie de prueba que el mismo Señor nos está mandando. Y una prueba que conduce hacia la oración, primeramente. Porque así como Ana oró tan ferventemente y para pidiéndole a Dios para tener un hijo, y así Dios lo concedió. O sea, eso es lo que hay que primero decirle a las hermanas cristianas. Oren y pídanle a Dios, que Dios los va a escuchar como escucha a todos nosotros. Entonces, eso por el lado divino, por el lado de Dios. Y por el lado terrenal, bueno, es que no toda la infertilidad es permanente. Puede haber tratamiento para la infertilidad. O sea, hay que ayudarlo, buscar información médica para el tratamiento. Pero como dijeron los expositores, es contra natura completamente, una inseminación en vitrio. Para mí así lo es. Es todo, hermano. Muy bien, hermano Antonio, te agradecemos. Hermano José, te escuchamos. José Díaz. Ok, hermano, quisiera acotar algo más. Yo pienso Adelante. que por lo general nosotros como cristianos sabemos que en algo tan sencillo, que cuando leemos la Biblia en cuanto al realizar el pan, la Biblia nos dice que no debemos de echar azúcar, no debemos de echarle sal, sino que es específico. Por ejemplo, nosotros estamos convencidos de que tiene que ser sin levadura. Y nosotros no podemos añadir, ni suponer, ni inventar algo nuevo para decir que está bien, aprobado porque yo tengo esa idea. Sino que leyendo nosotros podemos entender cuál es el propósito de Dios. Por ejemplo, en el caso de Génesis, dice que Dios creó al hombre y la mujer. Y está hablando de dos personas que tienen que cohabitar para tener esa bendición que es fructificar y multiplicar. En este caso, lo que yo quiero hacer referencia es que nosotros tenemos que tener claro que el propósito de Dios es exclusivo, un hombre y una mujer. No está detallando allí que si no se puede hacer una inseminación artificial o una especie de embarazo in vitro, porque no lo especifica, sino que está dando específicamente el propósito, cómo debe realizarse. Eso es algo similar como los plantean los testigos de Jehová en cuanto a la transfusión de la sangre. La Biblia no lo dice, pero si es necesario hacerlo para conservar la vida de una persona, tenemos que hacerlo. Pero ellos tienen esa doctrina, que eso es pecado. Pero en el caso de añadir algo al diseño de Dios, porque el diseño de Dios es tan perfecto, entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, porque como decía el hermano Oscar, que lo oí diciendo, que ya se ha tergiversado tanto la aprobación de las relaciones, tanto de mujer con mujer y hombre con hombre. Ya no hay problema porque ellos pueden adoptar hijos huérfanos o de otra persona y para ellos son sus hijos naturales, y eso tampoco es bíblico. Eso es lo que quería decir.
Debemos de tener claro lo que diga la Biblia. La Biblia está siendo específica, varón y hembra. Y la bendición es fructificarse y multiplicarse. Punto. O sea, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Nosotros no podemos agregar más de lo que está escrito. Eso era lo que quería contar, hermano. Muy bien, hermano, te agradecemos. Los expositores que tuvimos esta noche, si quieren hacer alguna acotación con respecto a lo que los hermanos están diciendo, por favor me indican. Ahí, Oscar, sí, te dejo. Sí, Luego vamos a ir, discúlpame, voy a ir con Alberto y después con Jesús. Me gustaría clarificar algo. Porque, por ejemplo, la inseminación artificial se puede hacer entre un matrimonio, efectivamente, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer del mismo matrimonio. Pero ¿dónde está, hablemos el detalle? En la manipulación genética. ¿Ok? En la manipulación genética. Ahí está el trago. Porque ya, y de hecho lo explicó el hermano José, ya te está diciendo que es una inseminación artificial, no es natural. La ciencia lo reconoce como algo artificial. Primer detalle. Y segundo, si bien es cierto, lo está haciendo dentro del matrimonio, pero con una manipulación genética y científica, no natural. Desde esa perspectiva, entonces ya hay dos indicadores, ¿verdad?, que me estaría a mí señalando, básicamente con lo que dijo el hermano José y con lo que han dicho los demás hermanos, ¿verdad?, que hay una situación no natural, no, hablemos, peligrosamente desaprobada por Dios, porque hay una manipulación de un tercero, y ese tercero no es Dios, es un cirujano. Entonces, desde esa perspectiva, o es un genetista, como se pueda llamar hoy día, ¿verdad?, desde esa perspectiva, entonces, se rompe la línea natural que está de alguna u otra manera señalando las escrituras. Por eso que desde esa perspectiva, entonces, es más factible decir no es permitido por Dios, ¿verdad?, que decir está permitido por Dios. Eso es, hermano Sergio. Gracias, hermano Oscar. Por allá voy con el hermano Alberto. Y enseguida, hermano. Hola. Jesús. Alberto, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ok. Perfecto. Sí, qué temazo. Bueno, vemos que el de multiplicarse, como hablaron los hermanos, lo tenemos en Génesis, lo tenemos también con la primera pareja, lo tenemos también con Noé, después que sale del arca, y lo tenemos en Levítico como ley. Todos convenimos que lo natural es lo que Dios quiere, hombre, mujer, reproduciéndose naturalmente. Romanos, el apóstol Pablo, o el hermano Pablo, como algunos le dicen, va a hablar, ¿no?, que lo hemos leído tantas veces, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, ¿no es cierto? Tenemos que siempre lo natural es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Es más, el versículo 18 de Romanos 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Después dice el texto ahí, que todas las cosas eran dadas a conocer por Dios desde el principio de la humanidad. O sea, lo que nosotros tenemos que convenir que es lo que quiere Dios, que es lo natural. Hombre, mujer, y teniendo hijos de esa forma, reproduciéndose de esa forma. No quita que una persona puede hacer, yo tengo una pareja amiga de 5 años ya, tratando de tener hijos, y ellos han ido a consultar qué pasa, no para hacer una fecundación, sino para ver si hay alguna enfermedad que no permite o algo, cosa así, que no lo veo mal porque hay que cuidar el cuerpo del espíritu. Ahora, el consejo que yo vería dentro de las escrituras para las personas solas que quieren tener un hijo es, si el hermano Néstor me puede ayudar con el texto porque se me viene ahora, como dice él, es la verdadera religión, ¿no es cierto? ¿Cuál era la verdadera religión? Creo que Santiago dice. Santiago. Claro, Santiago, la verdadera religión es cuidar de las viudas y de los huérfanos. Entonces tal vez Dios tiene para la hermana que está esperando un hijo y está sola y quiere tener un hijo, tal vez Dios tiene en su mente y tal vez ella debería buscar alrededor de ella un niño que está esperando eso. Porque dice ahí, la verdadera religión es esa. Entonces confiar en Dios, que Dios le ha dado, no le ha dado hijos,
pero tal vez puede cumplir con ese texto, ¿no es cierto? Es un consejo, vamos a decir, bíblico. Tal vez hay un niño que ya puede en la calle, conocemos hermanos que lo han hecho, ¿no es cierto? Y pueden llevarlo a que crezca no en la calle, sino que crezca dentro de las cosas de Dios. Siempre yo creo, y lo que dice acá la Biblia, ¿no es cierto?, que lo natural es lo que Dios quiere. Y poner en oración. Conocí un matrimonio, 11 años esperando un hijo, no podían tenerlo, ellos no querían hacer algo artificial, 11 años lo tuvieron, con mucha oración. Entonces, creo que Dios puede actuar de esa forma. Eso nomás era, gracias. Muy bien, gracias. Yo conocí una familia mía muy cercana, por 5 años no pudo tener familia. Adoptó un niño y a los 15 días ella quedó embarazada. Parece que era la mente algo, estaba tan deseosa de tener familia, y había algo que le impedía. Al 15 días, 20 días de haber adoptado ese niño, quedó embarazada. Se hizo de 2 pequeños en un momento. Muy bien, por favor, cortita, para que no lo larguemos tanto. ¿Alguien quiere responder o acotar lo que el hermano dijo? Ustedes tres, uno de los tres. Néstor, te escuchamos. Sí, de lo que estaba diciendo Alberto, en cuanto a la adopción. Sí, en cuanto a la adopción, quizás alguien que adopte un hijo puede adoptar una reina, como la reina Esther, que fue adoptada también por un rey. Entonces, la adopción es otra opción. Si no se puede, digamos, de forma natural, para valorar, para proteger, qué sé yo, y ayudar a un niño que no tenga padres o que esté en una situación muy difícil. Muy bien. Es otra opción. Perdón, por una cosita más. Espérame, Alberto, un poquito, porque vamos a la segunda vuelta. Voy con Jesús y hacemos una segunda vuelta. Jesús Marsella. Sí, buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Sí, escucho muy bien. Bueno, quería hacer un aporte. Primero que nada, no todo el mundo nace para tener hijos. No todo el mundo nace para ser padres. La gente hoy en día está siendo engañada. Por ejemplo, cuando uno busca este tema con la reproducción asistida, siempre conseguimos estadísticas que apuntan a que la tasa de mortalidad es mucho mayor a los nacimientos naturales que a los nacimientos in vitro o reproducción asistida. Y eso es otro engaño de Satanás, porque entonces, como decía el hermano Oscar, no todo el mundo tiene 12,000, 20,000 dólares para hacerse este tipo de procedimientos. Entonces, causan un impacto con esa mentira, porque la gente dice, no, pero es que imagínate, la tasa de mortalidad es más baja. Pero dicen los estudios que en el primer año la tasa de mortalidad es muy elevada en este tipo de procedimientos, en las criaturas que nacen con este procedimiento. Otro aporte que quiero dar a todos en esta noche es que el Dios en el que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, por ejemplo, hace varios días atrás estudiamos el tema de David y Betsabé y vemos cómo Dios castigó el pecado en ellos y no permitió que el niño naciera, el niño viviera. Entonces, yo puedo testificar, hermanos, quiero compartir digamos, este mal rato. Conocemos personalmente a una persona que optó por hacer este procedimiento porque ella quería tener un hijo. Y resulta de que quedó en estado, pero resulta de que ya teniendo varios meses de embarazo, perdió también el bebé. Entonces, Dios a veces hace juicio en las personas, en nuestras acciones. A veces Dios lo hace. No en todos, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y estoy completamente de acuerdo con mis hermanos que han expuesto que varón y hembra los creó Dios. Ya de ahí en adelante, lo que invente el hombre que esté fuera de lo que el orden natural de las escrituras, bueno, se puede meter en un tremendo problema la persona.
Entonces nosotros como cristianos no tenemos esa libertad, hermano. Muy bien, hermano. Tenemos... Muy bien, te escuchamos fuerte y claro, te agradecemos. Hermano Javier, estaba indicando, y de ahí vamos a la segunda vuelta. Sí, hermano. Creo que es claro que la Biblia enseña claramente el patrón para procrear familia, hijos e hijas. Creo que allí no hay ningún desacuerdo. Y es lo que señala Dios. Y creo también que se necesita mucho conocimiento de las Escrituras, pero también sabiduría para poder aplicar las Escrituras en temas tan delicados como este, ¿verdad? Y no generalizar. Entiendo claramente que en este caso se está hablando de un caso en particular, pero sería una pregunta y alabo la sabiduría de los tres hermanos que han enseñado. Pero tal vez cambiando un poquito la dirección, una pregunta. Lo artificial, ¿dónde sí lo podemos aceptar como cristianos, incluyendo las cosas y mandamientos claros de Dios, como la adoración a Dios? ¿Y dónde no la podemos aceptar? Lo artificial. En el tema en particular, estoy completamente de acuerdo y con la hermana. ¿Escuchamos comentarios de los expositores de esta noche? Sí, hermano. Hermano Tobías, te escuchamos. Lo que comentas, hermano Javier, como decías, estás de acuerdo en que la procreación natural es precisamente lo que Dios ha establecido. Cuando hablabas de adoración, la adoración no puede ser artificial. ¿Por qué razón? Porque siempre vamos a estar la persona adorando. O sea, ¿cómo sería artificial? No puedo imaginar. O sea, es siempre el hombre, es siempre el cristiano, la cristiana, la que va a estar adorando. ¿En qué manera lo puede hacer artificial? O sea, si es la persona quien lo está haciendo. En el punto de la inseminación, pues sí, ya se dejó el patrón, el modelo bíblico, lo que Dios ha especificado, cómo lo diseñó para hacer algo diferente. Y por eso es, por un lado, lo que se decía, ¿verdad?, de que es artificial. Por otro lado, lo que es como desconocer a Dios en este caso y decirle a Dios, bueno, si tú no le has dado, inclusive en este caso un matrimonio, no le has dado un hijo, pues vamos a ayudarte, Dios, para que este matrimonio tenga un hijo. Yo creo que allí vamos a estar en una posición que queremos asumir como Dios, haciendo el papel de Dios y manipulando de esta manera para que la persona o el matrimonio, en este caso, procree un hijo. Lo que ya se decía y lo reafirmaron algunos hermanos de Dios, es claro lo que dice la Escritura en cuanto al modelo que él ha dejado, el diseño que él ha dejado para la procreación de los hijos. Es la unión de un hombre y una mujer, el acto lícito que Dios ha establecido para este propósito. Fuera de esto, no lo veo bíblico. Muy bien, hermano Tobías, gracias. Vamos, Alberto, te escuchamos. Algo querías decir, sí, y discúlpame. Sí, algo cortito. Escuchaba Dale. a Oscar sobre lo que es asistencia y artificial. Y también no es solamente la manipulación genética, sino los procesos. Como dije hace un ratito, hay alguien acercado a mí que quieren tener hace 5 años. Y yo he hablado con ellos los procesos que le dan los médicos y hay procesos a veces que no tampoco son convenientes.
disculpen si soy grosero, hay hasta masturbación dentro del proceso. Entonces, que es algo que Dios tampoco aprueba. Entonces, a veces el proceso también uno tiene que estudiarlo y verlo y ver cómo se va a llegar a eso. Y vuelvo a repetir lo que dijo el hermano Néstor también, no es adopción, no es una segunda opción, es algo aprobado por Dios. Entonces tenemos algo en donde si nosotros tenemos en nuestra mente que no estamos seguros si es bueno o malo, tenemos algo bueno aprobado, que es la adopción. No sé si me explico esa parte. A veces uno dice, no sé si es correcto hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que equivaler. No es correcto, no sabemos si es correcto y tampoco sabemos si es incorrecto. Entonces, es mejor no hacerlo, ¿no? Si tenemos nuestra mente, ¿es correcto o no una fecundación artificial? Tenemos un método que sí es aprobado por Dios, que es de ver a un niño que esté necesitado de un padre, adopción. Y no apostar por algo y cuando estemos frente a Dios ya va a ser tarde. Porque va a decir, no, vos te hiciste esto y esto no era bueno y ya es tarde. Entonces es mejor no hacerlo. No sé si me explico en eso. Alberto, correcto. Sí, eso nomás, gracias. Muy bueno el tema también. Gracias por muy bien. contarlo. ¿Alguien más, alguna hermana que quisiera participar? Hermana Claudia, te escuchamos atentamente. Y desmute su micrófono, por favor. Ahí está, te escuchamos. Sí, muy interesante el tema, como siempre. Y bueno, quería dar mi opinión respecto de lo que se ha conversado también. Y bueno, la mujer sola, yo creo que es cero, o sea, es algo que no se puede ni dar, no hay lugar a duda que eso es imposible, no es aprobado por Dios, porque creo yo que es un acto egoísta y sin amor. Egoísta porque se piensa solo en ella, pucha, yo quiero tener un hijo porque yo quiero ser madre, pero no piensa en que ese hijo necesita un padre, una familia, necesita muchas cosas familiares. Entonces se piensa solamente en ella, que no, como le digo, que quiere ser madre, solamente en ella, o sea, un acto absolutamente egoísta y sin amor, porque por lo mismo. Ahora, en el matrimonio, yo creo que ahí hay una línea muy delgada, que es el amor y la soberbia, hermano. Porque a veces se dice, yo quiero tener un hijo, pero quiero un hijo mío, un hijo mío. Entonces, como cristianos, yo pienso ahí también porque bueno, eso tiene un costo económico, un costo emocional y también un costo espiritual, porque son cosas que no están, según mi opinión, no están aprobadas por Dios. Y como cristiano, también pienso yo que dónde está nuestra capacidad, en el caso, por ejemplo, que la posibilidad que Dios da cierta, que es la adopción, ¿dónde está nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de entregarnos, de volcar todo ese sentimiento que uno tiene puro en un hijo? Porque eso es lo que es al final, un hijo, una hija, que no es, biológicamente no tiene nada de uno, pero sabemos, yo estoy segura de eso, porque yo soy madre adoptiva, estoy segura que el amor no tiene que ver con la consanguinidad, tiene que ver con el día a día, con el apoyar, con el estar presente, con el ayudar, con llevar al colegio, traer, entregarle amor, la alimentación, vestirlo en la mañana, desvelarse en la noche, que está enfermo, en fin, eso en el fondo es, digamos, tener un hijo que no tiene que ver, como digo, con lo biológico, sino que con la entrega del amor, esa capacidad que creo yo que los cristianos debiéramos tener, la capacidad de amar y de entender que Dios nos pone a través de su escritura la felicidad en la mano, y la soberbia muchas veces no nos deja verla. Esa es mi opinión, mi hermano. Muy bien, hermana Claudia. Yo puedo colaborar lo que dice la hermana con el amor a los adoptados. Yo tengo 2 sobrinas, ya conté el caso de una. Son 2 sobrinas mías que tienen chicos adoptados ahora mismo. Y una de ellas adoptó un hijito haitiano, un niño pequeño, recién nacido haitiano. Y lo ama, pero más que chita, como decimos nosotros. Y mi otra sobrina igual, ahora ya, sí, son un hijo. Exacto. Su niño Tommy. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más? Una segunda vuelta. Marcelo, vamos a la segunda vuelta. Enseguida, Néstor. Vamos con Marcelo y ahí vuelvo con mi hermano Néstor. Vuelvo al principio. Me he dado cuenta
que es muy difícil entender a cabalidad en lo bueno y en lo malo, acerca de lo que la palabra de Dios dice, que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es un tema muy amplio, muy amplio. Y le agradezco la respuesta a mi hermano Néstor, porque pienso que es lo que dice la palabra de Dios. Pero a nosotros nos gusta jugar con lo que nos conviene y no nos conviene. Y por ahí un hermano dijo que hay un tema entre lo artificial y lo natural. Y a veces nosotros, para servir a Dios, somos artificiales y para servirle al pecado somos naturales. Y a veces tenemos diferentes pensamientos, hermano. Entonces, me quedo con la pregunta y le agradezco a todos los hermanos, porque de todos los hermanos que he escuchado, algo he sacado, que es la palabra de Dios. Ahora entiendo mejor mi duda, qué es lo que es realmente lícito y qué es lo que realmente me conviene o no me conviene. Muchas gracias, hermano. Muy bien, Marcelo, gracias a ti por acompañarnos. Hermano Néstor, te escuchamos. Bueno, dos cositas. Una era que no olvidemos que cuando Dios especifica algo, excluye todo lo demás, todo lo que el hombre tenga en la mente. Porque lo que se debe hacer es lo que está en la mente de Dios, en el plan divino. Uno. Lo otro es que quisiera citar a algunas personas que están en el Facebook, porque vamos a cerrar, para enviar sus saludos. Dice, ahí están Ángel Beltrán, Milka Sánchez, Vanessa Vega, Marvin Soto, Joseph Jaimes, Oscar Andrés Arias, también estaba William Centeno, que estuvo por aquí con nosotros, Betsabe Sánchez, Ronald Guerrero de Paita, Perú, Jovita Rodarte de México, en fin, saludos para todos ellos. Muchas gracias por estar atendiendo este estudio de hoy día. Gracias a todos los hermanos que están en la plataforma también y que todos pusieron su opinión, su granito de arena para hacer bien positivo este estudio. Hermano Ok, Néstor, parece que ya van a cerrar el portón, así que vamos a tener que irnos porque vamos a quedar encerrados. Van a poner el candado a la reja. Muy bien, hermano, gracias por acompañarnos una vez más. Les invitamos cariñosamente y cordialmente para el día de mañana. Tendremos otro interesante estudio. Así que gracias a Dios por darnos la posibilidad de juntarnos cada tarde. Y siempre estaremos aquí entre las 8 y las 9 de la tarde. Gracias, hermano.